Historias que Nutren es presentado por Nutrilon 4. Hola a todos, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que se llama Historias que Nutren, porque tiene que ver con compartir historias, por ejemplo, la de Diego Bustamante, que tiene que ver con la mapaternidad, ¿no? Diego Bustamante es el fundador de la ONG Patapila, que brinda asistencia nutricional a un montón de chicos en diferentes zonas del país. Es tan importante lo que hace Diego, me encanta que estés acá contando tu experiencia, además como papá, ¿no? Además. Como papá de un montón de chicos, podríamos decir, porque la verdad es que tu función siempre es cuidar de las cosas básicas de esos chicos, ¿no? Que tomaste responsabilidad. Contame, primero vamos a desandar el camino. Ok. ¿Cómo era tu vida antes de Patapila? Bueno, yo primero que nada soy de Buenos Aires. Cuando era chico creí que un poco la realidad que yo vivía en el país era un poco la norma. Y en la adolescencia me empezó a pasar que empecé a salir un poco de la burbuja, empecé a romper, empecé a conocer un poco diferentes provincias o diferentes situaciones que viven en este país un montón de familias. Y siempre digo que eso me terminó como de modelar un poco quién soy también. Como que me fue pincelando un poco mi carácter, mis deseos, mis sueños, hasta mi personalidad, te diría que me fue como modelando hasta que finalmente dije, bueno, acá hay algo. En el encuentro con esa gente fue que yo empecé a descubrir que, bueno, ahí es donde yo me quiero dedicar, ¿viste? Encontraste un sentido. Sí, pero también me pasaba que, claro, yo venía de un lugar donde no me faltaba nada, donde al principio me pasaba que no podía entender cómo se puede vivir en situaciones tan disímiles, por así decir, entre la realidad que yo tenía de chico en mi casa y la realidad que viven un montón de niños todavía en el país. Eso es lo que hace también tan valiosa tu experiencia, ¿no? Que salir de la comodidad justamente para ayudar a los demás, para hacer esta asistencia tan importante que haces. ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste y a dónde? Y al principio yo hacía mucho trabajo como acá en Buenos Aires. Iba a visitar a gente en situación de calle, iba a hogares de niños, iba a Moreno. Y ahí como que empecé a entender un poco esta dinámica de encontrarse con el otro y que por ahí es ese otro que también es un poco diferente a uno y que tiene otros códigos. Y en ese camino de empezar a conocer, empecé a escuchar del norte y de las comunidades originarias del norte de Argentina, que para mí era un mundo totalmente diferente. Eso fue, no sé, en 2004, ponele, que hice ese primer viaje. Que fuiste a donde no va nadie, a donde no llega nada. Sí, donde yo no sabía ni que existía, la verdad, y jamás pensé honestamente que me iba a encontrar con una realidad tan fuera del sistema. De esa realidad, lo más duro de ver son los niños, ¿no? Los bebés, sus necesidades básicas que no están satisfechas, esas madres desesperadas que no saben cómo alimentar a esos bebés, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con eso y por qué enfocaste tu atención en ellos? Sí, al principio me pasaba que es una mezcla, ¿viste? Uno llega a un lugar, a simple vista ya te das cuenta que se vive en un contexto de mucha pobreza. Por ahí el primer choque es fuerte, de procesar las mismas imágenes, ¿no? Ahora cuando te empezás a adentrar un poco en escuchar, en conocer, le empezás a poner nombre, también ves que la vida también fluye, ¿no? En medio de esa situación de dura, de pobreza o de marginalidad, la vida fluye y los niños juegan y bueno, yo me incliné como naturalmente por los niños, ¿viste? Es como que al principio... Yo me acuerdo cuando viajaba, sobre todo, era como el payaso, iba a estar todo el día corriendo en la comunidad, jugando con los niños, pero sí me acuerdo que cuando ahondabas un poco en escuchar lo que las familias te empezaban a contar conforme a uno genera un vínculo, ¿no? Que se empiezan a abrir. Me acuerdo que habíamos ido en alguno de esos viajes con un médico, con un amigo mío que era médico, y claro, yo decía, bueno, sí, con los niños que yo estaba jugando, después era el mismo niño que estaba en una cola de 2 cuadras, claro, y yo en ese momento era más chico, y como que eso me acuerdo que me abrió mucho la perspectiva de decir, acá pasa algo, o sea, ¿qué pasa? Claro, yo fui a jugar a la casa, a ti me movilizó la pobreza, si querés, material, pero empecé a entender como que pasan cosas de base y que tiene que ver con la salud, con la vida de la gente. La pobreza estructural, ¿no? Claro, exactamente, sí. Que a veces por ahí muy fríamente uno tiende a hablar de
títulos, ¿viste? La pobreza, las estadísticas, el nivel de pobreza. Pero cuando vos entras en contacto con la gente y que es contacto en serio y que hasta empezás a tenerle cariño a la gente, ahí es cuando empezás a escuchar cómo esa situación de pobreza va calando en la diaria de las familias. Va haciendo que un día una mujer pueda darle de comer a los chicos y a los 2 días no pueda más. Y entra en desesperación porque no puede. O se le enferma un chico y no tiene a la mano por ahí tomarse un colectivo de 70 kilómetros para ir a un hospital regional. O vas entendiendo cómo es como un poco la lógica de tener que vivir diferentes situaciones. Y que esos niños estén bien alimentados les va a asegurar tener una posibilidad de educarse, ¿no? La posibilidad de desarrollarse. Pero es clave, Entonces, es clave. ¿por qué haces tanto hincapié, y me parece importante cómo lo decís, en la nutrición y la educación de la mano? Porque un poco cuando me empecé a empapar de esta realidad, descubrí un poco el tema de la desnutrición infantil. Y ahí empecé a entender un poco lo importante que un niño esté bien nutrido y que no solo tiene que estar bien nutrido de alimentado, sino que tiene que estar estimulado, tiene que vivir en un ambiente que le permita su desarrollo. Y cuando empecé primero a escuchar lo que se podía hacer contra esta problemática, dije, bueno, esto es lo que hay que hacer. Por acá se arranca. Sí, porque también me pasaba que yo sentía que era lo más invisibilizado, ¿viste? El niño, por ahí el adulto toma sus propias decisiones, tiene más herramientas, pero el niño que está desnutrido, que no se está desarrollando bien, que después no va a poder estudiar. Que no va a poder estudiar, y eso pasa mucho, ¿viste? Que después el niño, por ahí, la vida avanza, sufre una desnutrición crónica, pero después le empieza a costar todo, aprender, incorporar. Entonces, era clave enfocarme en la parte nutricional. Y un día llega Nutrilon 4 y se convierte en el aliado que estabas esperando. Amigos somos ya, porque son muchos años, honestidad brutal. Yo estaba en un momento empujando un poco toda esta vocación de atender a los niños, y en el camino nos cruzamos con Nutrilon 4 y como que realmente coincidimos mucho en el propósito. Uh-huh. Y además en entender bastante holísticamente la importancia del desarrollo, del crecimiento y la nutrición del niño. Entonces, eso creo que hizo que nos transformemos de a poco en un aliado estratégico para hacer un montón de proyectos que fueron muy concretos, digamos, en estos años. Es llevarle lo mejor a esos chicos donde no les llega nada. No, olvídate que tener la posibilidad de contar con el producto, que es un producto de conciencia, que tiene nutrición, que realmente muchas veces allá es muy necesario. Porque a veces la mala nutrición ya viene del adulto, viene de la madre. Haces mucho hincapié en la nutrición y la educación, ¿no? Y en este abordaje holístico, ¿no? ¿Cómo lo describirías en ejemplos? O sea, un chico que está bien alimentado, un chico que tiene la nutrición necesaria en sus primeros meses y años de vida, ¿qué significa en el futuro para él? Y porque el niño tiene que poder desarrollarse nutricionalmente con todos los nutrientes y la fortaleza. Pero si no tiene la parte de la estimulación, que la recibe del contacto con el otro, del juego, del vínculo que genera con pares, de jugar con juguetes, de poder entrar en contacto con diferentes materiales, de habitar un ambiente que le permita desarrollar todo, hay algo que no pasa en el niño. Entonces, por eso es importante que todas las patas estén cubiertas, sobre todo la campana más importante son los primeros 1000 días, uh-huh, que son donde se desarrolla un poco el organismo general y el cerebro del niño, lo más fuerte de lo que va a ser después el cerebro del adulto, y es como la campana que uno tiene para intervenir, y es un poco hoy el foco que tenemos en Patapila, llegar a tiempo a esos niños, llegar para ese primer diagnóstico, y a partir de eso empieza un proceso que tiene más de educación que de tratamiento. Con la base de la nutrición, ¿no? Claro. Como que le das esa base y todo lo demás va y todo llegando. Lo demás pasa, pero pasa porque hay una madre, porque hay una abuela, porque hay un padre que hace un poco a las veces de que el que es responsable del niño, el que lo cría, el que genera el ambiente, el que le da la leche, el que le prepara. Y me imagino que también habrá en todas estas madres la necesidad de aprender cómo alimentar a esos chicos, ¿no? No siempre saben cómo hacerlo, no tienen acceso. Ese es el punto tal cual. Tiene mucho que ver con educación integral, con fortalecer. Primero, muchas veces tiene que ver con trabajar la autoestima de esa mujer y de esa madre que se acerca al centro de Patapila.
Después, brindarle herramientas súper concretas de cosas cotidianas que ella puede ir cambiando para que el niño esté bien nutrido y bien cuidado. Después tiene que ver con la integración de esa familia al sistema. Exacto. Para poder acceder a todo lo que necesita para que el niño esté bien, pero además ella incorporar todos los saberes para que no le pase más lo mismo con otros niños. Contame un poco cómo son los centros. Mira, nosotros tenemos, por un lado, centros físicos que construimos con salas de niños, con ambientes climatizados para que el niño crezca y tenga una educación y un desarrollo. Tienen consultorios, pero lo más importante es que esos centros cuentan con equipos interdisciplinarios. Claro. O sea, gente del ámbito de la salud, médicos, nutricionistas, psicopedagogas, trabajadores sociales. O sea, gente que pone su profesión al servicio de una metodología que la clave está en lo interdisciplinario. Claro. No es una consulta de atención, sino es un trabajo interdisciplinario que se hace sobre ese niño que llega. Sobre la familia. Sobre la familia un poco entera. Entonces se va haciendo como un proceso. Todas las semanas, durante un tiempo prolongado, esa familia se llega al centro con ese niño y se le hace un seguimiento nutricional al niño, controles antropométricos, se hace un diagnóstico. Me imagino lo que representa ese centro para esa familia. No, es un montón, porque es un lugar de encuentro, de vida, de alguien que se ocupa, que me trata bien, que me quiere, que me enseña, que amor, me ayuda. Escucha, atención. No, sin duda es un lugar que después las familias lo toman. Incluso pasa muchas veces que las mujeres se sienten tan contenidas ahí. Es tan lindo lo que pasa que después, cuando el niño se recupera, no quieren que le des el alta. Claro. Entonces, por eso también diseñamos otros proyectos para que esa madre pueda seguir contenido y el niño también, en su etapa de desarrollo continúa, que siga bien nutrido, que siga en los espacios. Y ahí entra la integración al sistema. Claro, ¿cierto? Claro, exactamente. Y una familia que se acerca al centro, ¿cómo llega al centro? ¿Cómo conoce que existen? Y al principio nos toca a nosotros ir mucho. Porque encima allá ir a buscarlos. Ir a buscarlos. Nosotros tenemos móviles. Tocar la puerta. Y junto con Nutrilon 4 también armamos algunos móviles para salir al territorio a ir a buscar a esos niños que no llegan al sistema. No, y hay que decirlo que a veces no pueden llegar inclusive porque no tienen acceso. No llegan, pero también porque la vida es difícil. Claro. Porque no salgo ni a veces ni para cobrar, para la pensión, porque es complicado el territorio. Entonces, lo que hacemos nosotros es llegar a esos casos que son los más graves. Y nos ha pasado muchas veces, Mariana, de llegar justo a tiempo. Por ejemplo. Llegar a encontrarnos con niños que están ya muy deshidratados, con una desnutrición bastante grave, pero grave de días que si no llegamos a tiempo, si no logramos un traslado del niño al hospital y después una derivación al centro para hacer todo el acompañamiento, ese niño realmente corría riesgo su vida. Exacto. Entonces tenemos muchas historias de haber, bueno, qué suerte que pudimos llegar a conocer esta realidad, a conocer a ese niño y después empezar un proceso que se transforma en un proceso virtuoso y lindo después. Total. Y ese niño que encontramos en una situación desesperante, después lo ves mejor, activo. Y que eso paga todo el laburo, además. Sin duda. Y ese niño que encontraste vos, que quizás ni siquiera los padres eran conscientes, ¿no?, de la situación. No, en general no son conscientes de la situación. Tiene mucho que ver con eso, con ya pocas herramientas o a veces bajo nivel de alarma de la gravedad. En un contexto donde los niños se enferman, donde falta agua, donde acceder al sistema es complejo, se convive con el niño enfermo, con fiebre, con infecciones respiratorias. Eso es lo que hace un poco que los niños estén como están. Yo recuerdo mucho en pandemia cuando hablamos y habías perdido 2 niños. ¿Cómo me lo dijiste, no? Era como si hablabas de tus hijos, como se fueron 2, ¿no? Como que esos niños tienen nombre, no son números, son... Lo que pasa a mí es que yo no puedo tolerar eso. No puedo tolerar que pase esto en la Argentina. No lo voy a tolerar, de hecho. Y la misión nuestra de Patapila es que esto no pase. Por lo menos en los lugares donde nosotros podemos llegar, que no pase. Y no solo que no pase, sino que hacemos todo un trabajo para que esa realidad se transforme. Y al transformar esa realidad también ayudas a que
un poco toda la realidad empieza a cambiar de a poco. Claro. Porque es una mujer que se fortalece, es un niño que se recupera. Es una familia que empieza a confiar en que alguien puede ayudarlo. Y empieza a entender que tiene que ir al hospital, que tiene que un derecho, o después se forma en un oficio, empieza a producir alimentos. Entonces va incorporando como herramientas que un poco transforman la vida. Sí, no, un poco, O sea, no, muchísimo. lo digo un poco porque soy muy cuidadoso de creer que somos nosotros los que transformamos la vida del otro, pero sí se transforma la sucede, realidad. cambia la realidad del otro. Por eso es tan importante el trabajo que haces y inspira también, inspira a todos los que seguramente te están escuchando a tratar de no mirarse tanto a uno, ¿no? Mirar un poco obvio, lo que está pasando todos tenemos que hacer al algo. lado. Exactamente, todos tenemos y la posibilidad además Sí, de aportar obvio. nuestro Cada uno de granito su arena. lugar. Por ahí no todo el mundo tiene que mudarse al norte o ayudar a los niños del norte, pero creo que si cada uno haría un poco más por el otro y sobre todo por estos otros, los niños o los abuelos, que a veces son como las puntas a veces del Es iceberg, verdad. entonces como que creo que la cosa estaría un poco mejor. Bueno, y este año, ¿qué estamos logrando? Bueno, este año vamos a redoblar la apuesta, porque todos los años nosotros vamos dando un paso. Con Nutrición 4 es así, es todos los años, ¿qué hacemos? A ver, ¿dónde nos metemos? ¿Y cuál es el próximo? Y este año la idea era fortalecer un poco todos los equipos técnicos con equipamiento, mejorar un poco y actualizar un poco los equipamientos, que tiene que ver con imprimirle un poco todos los avances de la ciencia que se está teniendo para que podamos medir más asertivamente, diagnosticar mejor y también que sean equipamientos que nos permitan trasladarnos. Claro. Porque viste que Patapila, más allá Va de por los todos centros, lados, es maravilloso. Cuando llega Patapila, constantemente. llega todo, sí. Así que un poco el desafío de este año es poder equipar realmente con tecnología y con ciencia a todos los equipos de Patapila. Lo que hace Patapila es tan importante porque se ven las caras de felicidad de las familias cuando llegan ahí, ¿no? De esas madres, esos chicos agradecidos y es tan lindo lo que haces hace tanto tiempo y este aliado Nutrilon 4 que tuviste todo este tiempo, ¿no? Lo que pasó es que sí, lo que pasó es que esto nació vocacionalmente de un deseo de hacer algo bueno por el otro y de hacerlo con amor y con entrega total. Pero nos metemos en temáticas que son duras, que son importantes y que ameritan trabajarlas con mucha seriedad. Entonces, para mí, aliarme a Nutrilon 4 fue estratégico, porque eso me permitió a mí, de una comunidad, escalar a otras comunidades, Exacto. contar con camionetas, contar con productos. O sea, si uno va a abrir una puerta, decirle a una mamá, mira, tu chico está desnutrido, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo Entonces, claro, para mí también significaba un montón de responsabilidad, hacerlo con amor, con entrega y con vínculo, pero también con la seriedad de contar con médicos, con equipo técnico, que le pueda hacer como todo el seguimiento hasta que el chico se recupere. Totalmente. Y vos tenés tu propia historia en el medio de todo esto, porque estás lleno de hijos, hay que decirlo, y tenés un proceso de adopción con 8 hijos maravillosos. ¿Cómo fue eso? Bueno, también en el camino este mío de vocacional de buscar, me crucé con esta familia de hermanos, era una familia muy numerosa, de 11 hermanos, que vivían en Santiago del Estero en una situación también muy vulnerable y muy marginal, y que por algunas situaciones la justicia tomó la decisión de que los chicos se institucionalicen, pero a mí me tocó estar ahí, ¿viste? Ese día con ellos, acompañarlos, y a raíz de conectar desde ahí, yo después los fui acompañando en el proceso que hicieron, y bueno, después de un par de años no le podía escapar, era una mezcla. Por un lado la sensación de querer comprometerme yo desde mi propia vida y formar una familia con ellos, y también el hecho de escucharlos a ellos necesitar un referente y un referente varón, porque son seis varones Son 6 y varones después y las no otras son mujeres. Y qué lindo que pudiste ir sumando hermanos. Bueno, sí, son todos hermanos ellos. Claro, pero Así que al principio... yo soy el otro hermano. Era uno más. A veces me comporto como uno más, te voy a decir. Pero digo, porque al principio no estaban los 8 juntos, ¿no? Esta posibilidad de poder reunirlos también y que puedan seguir creciendo. Sí, juntos. obvio. Al principio igual se vinieron los varones, los 6 varones, después vino Juana y también tienen las hermanas que viven allá en el norte. Y lo importante es que estén juntos y que también puedan esto, de estar contenidos, estar bien cuidados, bien nutridos. ¿Y qué te cambió? ¿Qué perspectiva te cambió? Todo. Todo, ¿no? Claro. No, todo, la vida. A mí me cambió la vida entera por esto. O sea, me cambió por los chicos, me cambió por los niños que atendemos en Patapila, porque nació un poco de un proyecto de vida. Y de repente yo no sé si aspiracionalmente yo me veía trabajando en una fundación o me veía viviendo en el norte o me veía siendo padre
de una familia tan numerosa. O sea, la vida creo que me fue presentando ese desafío, y una cosa es tomar el desafío y después es la diaria. Es verdad, hay Que que es, sostenerlo. claro, ahí es donde realmente me empezó a cambiar la cosa, donde uno hace efectiva la renuncia, de como cualquier padre, como cualquier madre, renunciar a tu tiempo, a tu libertad para dedicarle tiempo a un montón de vidas que cada uno tiene sus necesidades afectivas, de tiempo, de necesidades prácticas. Bueno, como cualquier padre, lo que pasa es que a mí me pasó de golpe. De golpe, con muchos. ¿Y en qué te apoyás? ¿Cuál es tu red de contención? Primero, en Patapila tengo un equipazo. Hoy somos más de 80 personas que dedicamos full life, como digo yo siempre, a esta familia, causa. Es hay que una familia de mencionarte. gente súper comprometida, y que también tenemos nuestras discusiones diarias de cómo abordar un poco los desafíos del trabajo, pero también nuestro apoyo frente a las situaciones que a veces duele, ¿viste? Estar constantemente escuchando situaciones es difícil. Y también uno tiene que saber Y no separar. poder cambiar siempre, ¿no? No. La realidad del otro. Saber que por más que hagas muchísimo, la necesidad es infinita, ¿no? Olvídate, es trabajar mucho la omnipotencia de uno también querer ser el que le resuelve todos los problemas al otro. Claro. Y por otro lado decir, bueno, no, porque si realmente me importa el otro, la vida es del otro, yo puedo ser puente, puedo ser hoy un abrazo, puedo ser un consejo, puedo conectar con otro que le pueda resolver el problema, y eso va a estar bien. No soy yo el salvador del otro que vengo acá, y eso es importante tenerlo claro, para no tampoco cargarte con... Exacto. Obviamente te pegás a los Es muy problemas, difícil. es muy difícil. El acto de amor de lo que haces vos y toda la gente que integra Patapila es impresionante. Vos dijiste antes algo muy importante, que es escuchar, ¿no? A veces es solo escuchar esa necesidad y tratar de acompañar. Y en este caso, bueno, además ponerle el cuerpo, porque la verdad es que ustedes están ahí en el lugar. No, obvio, pero parte de escuchar. Porque escucho, empiezo a entender qué me está queriendo decir, qué es lo que realmente necesita. Uno también se apropia menos, porque escuchás y decís, bueno, acá hay una situación, hay otros actores que pueden ayudar, con qué contamos. No es lo mismo, vos vas a las comunidades, por ejemplo, no es lo mismo, puedes encontrar dos ranchos aparentemente parecidos, o dos hogares de familias aparentemente parecidos, pero en uno tenés una situación de suma vulnerabilidad y en otra no. Y después están los tiempos de la gente. La gente es la que va decidiendo cómo identifica el problema que tiene, qué nombre le pone al problema que tiene y cómo quiere intentar resolverlo también. Entonces, en esa escucha es donde se va construyendo si querés, la salida. Y lo cultural, ¿no? Tratar de llegar, que a veces tienen sus propias culturas y sus propias creencias sobre determinadas cosas, que hay que intentar llegar a acceder ahí sin herir, sin, ¿no?, cambiar su forma de ser. Obviamente, nosotros particularmente en el norte, aunque trabajamos en otras provincias, trabajamos con las comunidades originarias, con los wichí, con los guaraní. Con cada etnia y con cada comunidad nos tocó desandar todo este camino que te estoy diciendo, para volver a entender el modo, y también trabajar mucho con intérpretes bilingües, que no es solo que traducen la palabra, sino que es el concepto, ¿viste? Hablarle a una mujer wichí que tiene una noción de la nutrición, empezar a meterle en esta lógica de lo importante del fortalecimiento de la lactancia materna, de la alimentación complementaria, entender que hay algunas herramientas del hogar que podés cambiar y que no suponen económicamente tampoco algo que es imposible, pero que son pequeñas variables que sí transforman. Bueno, eso es un laburo muy de hormiga. Debe ser muy gratificante ver en el paso del tiempo la evolución de esos chicos, ¿no? Olvídate. Sí. Niños que cuando yo vivía en la comunidad y ahora están gigantes. O mismo mujeres que tuvieron sus hijos. Claro. En el proceso de por ahí venían a Patapila con un hijo y estuvieron embarazadas y las acompañamos en el embarazo y después tuvieron sus hijos. Y también mujeres que pudieron ir eligiendo no ser más mamá y decir, mira, yo ya con los hijos que tengo es un montón, como que entendí que me demanda un montón de mi tiempo, que yo además soy mujer además de madre. Todo ese proceso de trabajo con las mujeres es muy interesante. Si lo tuviéramos que llevar a un ejemplo, un niño desnutrido y un niño que tuvo una buena nutrición, llegan a la etapa escolar, ¿cómo son? No, es un abismo. Un chico lo podríamos decir llanamente, tiene más luces. Es un chico que bien nutrido, es un chico que está más despierto, más perspicaz, responde mejor.
aprende, incorpora conocimientos mucho más rápido. En cambio, pasa mucho que y te vas haciendo el ojo además con los niños desnutridos, que te das cuenta que a veces no responden. Los chicos que están más agudamente... Que quizás tiene que ver con la desnutrición en estos primeros días, ¿no? Claro, estos 1000 días de que hablabas que son... O a veces ya nacen con un problema Claro. de peso. Entonces, por eso es importante fortalecer lo que la madre le puede dar, pero también suplementar a veces para que ese niño recupere y después proteger todo el ambiente para que los primeros 2 años, sobre todo, y hasta los 5 años, ese niño pueda realmente desarrollar todas sus habilidades. Y pasa, pasa. Lo sé, lo he visto y yo tengo mucha admiración por tu trabajo, Diego, por lo que haces vos y todo tu equipo, ¿no? El amor que le ponen y cómo llegan a todos los que lo necesitan, ahí donde no llega nada, ¿no? Y Ahí llega estamos, ahí vamos a seguir llega Nutrilon estando. 4 también. Es hermoso ver que ellos tengan la posibilidad también de recibir un producto tan completo, ¿no? Y que puede darles lo que necesitan. Sí, Muchísimas gracias. No, por favor. Y gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a ver el resto de las entrevistas de este ciclo de historias que nutren, porque bueno, justamente nos ayuda a entender un poco más, a compartir experiencias. Espero que lo hayan disfrutado. Historias que Nutren fue presentado por Nutrilon 4, que acompaña a cada familia.